Chicos, hoy, siempre lo digo esto, pero hoy es un capítulo súper especial. Hoy está aquí conmigo la leyenda, el dios del culturismo natural, Gerard Díaz, que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, pero ya había ganas. Bueno, Gerard y yo trabajamos juntos desde 2021, que nos conocimos ahí en Fitness Park Casanova. Yo la primera vez que te vi dije, joder, este tío... No me entrena? ¿Este tío entrena? No, pero sí, llevamos trabajando juntos desde 2021 y bueno, Gerard compitió por primera vez en 2022 en el Campeonato de España, que quedó tercero, luego tercero en el Mundial de Los Ángeles, a punto de llevarse la tarjeta profesional, que llegó un poco más tarde, en 2024, que fue en el Campeonato de Francia, donde no solo ganó, sino que reventó, se llevó la Procar y luego, en su debut como pro, hizo un pedazo de sexto puesto en el Campeonato de España Open, que fue una locura, ese campeonato Men Physique Natural con más nivel de la historia, sinceramente, lo podéis ver ahí en YouTube. Y luego en el Mundial, pues un séptimo puesto. Sí, bueno, el medio del segundo colado. Mi peor puesto histórico. Y hoy nos hemos juntado para... Por cierto, vamos a dejar aquí el cambio de Gerard desde que empezamos hasta el día de hoy, que es una puta locura. Y bueno, hoy nos hemos juntado para hacer un entrenamiento de pool. Gerard, bueno, desde que terminamos de competir estamos haciendo un volumen y justo ahora vuelto de vacaciones hemos aprovechado para meter un pequeño mini-cut para limpiar un poco y luego seguir subiendo. Y nada, vamos a darle caña, vamos a dejar un montón de tips y vamos a explicar cómo conseguimos la tarjeta profesional y estos pedazos de resultados. Vamos con todo. Vamos. Vamos a empezar la sesión de hoy por posterior. Muchos de vosotros estaréis pensando, ¿para qué vais a meter el posterior al principio si el posterior siempre se suele meter al final? Realmente, si tú lo que quieres es reforzar el posterior porque tienes un posterior retrasado en comparación a tu lateral o tu anterior, no pasa nada porque lo metes al principio de la sesión con una máquina como esta, porque la fatiga que te vas a llevar va a ser mínima, luego realmente no te va a perjudicar para el resto de patrones de espalda que vayas a meter a lo largo de toda la sesión. Entonces vamos a explicar un poco los puntos más importantes sobre el reverse fly en máquina, que es lo primero de todo, que te coloques a una altura que las manos te queden horizontales, es decir, que no te quedes así ni así, ¿vale? Entonces, más o menos como Gerard. Si veis, el brazo de Gerard está bien, o sea, alineado con el brazo de la máquina. Y lo que vamos a buscar es que cuando estamos en este punto, adelantamos un poquito las escápulas para que las fibras del posterior se estiren un poquito más. Entonces, ¿qué es importante también, aparte de esto? Que cuando hacemos el movimiento, claro, nosotros cuando vemos un movimiento del reverse fly desde fuera, no somos capaces de identificar la intención que la persona que está haciendo el movimiento le está dando. Hay muchas personas que no notan bien el posterior porque cuando hacen el movimiento hacen la intención de tirar hacia afuera. En cambio, lo que tenemos que buscar es, en vez de tirar hacia atrás, tirar hacia afuera. O sea, no tirar hacia atrás, sino tirar hacia afuera. Y luego, una cosa importante también es que para aplicar fuerza de forma eficiente, esta parte del cuerpo, ¿vale?, tiene que estar rígida, es decir, tiene que haber una continuidad, por así decir, entre el antebrazo y la muñeca, porque si extendemos así demasiado la muñeca no vamos a poder aplicar fuerza de forma correcta. Así que lo que yo recomiendo es eso, hacer así con la mano. Y ahora vamos a darle caña. Venga. Que, ¿sabes lo que me doy cuenta, tío? Que Instagram es como todo tan... O sea, es imposible conocer a la persona por Instagram, tío. Y además es todo súper impostado. Que no está mal, que es lo que hace la plataforma, no es culpa de la gente. Sí. Pero, tío, al final yo llevo consumiendo horas y horas de YouTube todos los días desde hace más de 10 años. Yo igual, bueno, sí. Desde la época Luis Marcos. Tú lo sabes, tío. Sí. Tú lo o sea, sabes. te permite enseñar más capas de Claro, una persona. tío, claro. Y al final, o sea, si tú tienes un servicio o un producto, o sea, la gente te compra no tanto por el producto o el servicio en sí, sino por la persona. Por la persona, y la persona se puede ver muchísimo mejor a través de YouTube, tío. Sí. O sea, y al final eso, si tienes asesorías o así, es una cosa muy buena. Yo creo que sí. Yo creo que eso está muy bien. Obviamente los resultados son importantes. Claro, exactamente. Pero al final tu persona, por mucho que quieras un poco desplazarte a veces, claro, yo creo que te atrae. Atrae, sí, 100%. O sea que... Venga, fuerte, eso es. Venga, con intención, dale con intención, eso es. Vamos, dale, tira. Venga, dale. Vale.
Pero no sé, es que me estoy pasando muy bien haciendo torso-pierna y saliendo a correr. Sí. Muy bien, tío. Ahora solo te queda apuntarte a un Irox. Sí, hice uno. Bueno, ¿hiciste? Bueno, ¿vamos a hacer un Irox o no? ¿Sí? Sí, sí. Muy aeróbico, ¿no? Sí, tío. Me han dicho que es muy aeróbico. Bueno, es que o sea, yo hice el de Spartan que se llama Deca. No es lo mismo, el Irox es más duro. Deca, suena raro, ¿eh? Sí, o sea, es como de Mercadona, ¿sabes? No lo digo por eso. Vale, el segundo ejercicio de la sesión vamos a meter este remo alto, se podría llamar así, remo alto para dorsal. Una cosa que hay que tener en cuenta en los ejercicios de dorsal, que es que en función de la dirección en la que traccionemos, no es lo mismo traccionar de arriba a abajo que traccionar con una trayectoria horizontal, atacaremos más unas fibras de dorsal u otras. Cuando traccionamos en esta misma dirección, atacamos más las fibras horizontales de dorsal, mientras que si traccionamos de arriba hacia abajo, atacamos más las fibras iliolumbares, sería. Entonces, vamos a empezar con esta trayectoria que no es ni de arriba abajo ni horizontal, sino que es un remo alto, que sería una trayectoria diagonal, se podría decir. Cuando Gerard terminó de competir, en lo que fue noviembre, después de Boston, fue ahí el Mundial, claro, tenemos que entender que la curva de progreso de Gerard cada vez es más plana, porque al final lleva entrenando 15 años, Por ahí, o 14, y las mejoras y las adaptaciones que puede generar son cada vez más pequeñas. Eso no quiere decir que no pueda generar mejoras, pero sí que es cierto que cada vez son menores. Entonces, una cosa que tuvimos en cuenta es, vale, ¿para qué estamos optimizando en este momento? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Evidentemente, Gerard ya tiene un nivel altísimo como Men's Physique y su objetivo a día de hoy es seguir compitiendo en Men's Physique. Entonces, teniendo en cuenta que esa capacidad de mejora cada vez es más limitada, tenemos que ser muy selectivos a la hora de establecer cuál es el split. Entonces, ¿cuál es el mejor split para Gerard? Pues el que establecimos cuando terminamos de competir es dejar la pierna en una frecuencia 1 y hacer un push-pull, leg push-pull y darle el doble de frecuencia al tren superior que a la espalda. ¿Que a la espalda? O sea, que a las piernas, perdón. Darle el doble de frecuencia al tren superior que a las piernas. ¿Es esto lo ideal para todo el mundo? Por supuesto que no. De hecho, si estás empezando a entrenar o no llevas tantos años o no estás en el mismo punto, pues quizá no sea lo más interesante. Pero sí que es verdad que en algún momento en tu vida tienes que ser selectivo y tienes que empezar a decidir qué priorizar. Esto pasa igual en una fase de volumen. Cuando tú vas agotando las balas y ya te queda poco tiempo para terminar esa fase de volumen, pues quizá te interesa más volcar muchos más esfuerzos de los que te quedan hasta que termines el volumen en mejorar aquellos grupos musculares que tienes rezagados. Porque de momento no vamos a salir en Classic. No, de momento no. Quizá 2050 o así llegamos. De momento no. Y eso. Y también una cosa interesante es que planteamos un esquema semanal, que es algo que antes no planteábamos, esquemas semanales. O sea, la gente se raya mucho con la frecuencia semanal y con plantear esquemas semanales, pero lo que tenemos que entender es que un esquema semanal no tiene por qué ser lo mejor para ti. Es decir, sabemos los seres humanos que nos organizamos en semanas, ¿vale? Perfecto, eso está bien. Pero, ¿es una semana necesariamente la mejor forma de organizar tus entrenamientos? Pues no tiene por qué, porque realmente tu cuerpo no sabe. No, es un constructo humano, eso. Exactamente. Como el género, ¿no? Que es un constructo humano. Corta. Entonces, pero siendo esto cierto, lo de que las semanas son un constructo social, ahora este año otra vez hemos vuelto a construir los mesociclos en semanas. Sí. Los microciclos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque 5 días en los que se construye el mesociclo de Gerard, que son push, pull, leg,
push-pull, que fue el que planteamos cuando terminamos de competir, sí que nos encaja perfectamente en una semana. Claro, exacto. Pero sí que es verdad que ahora con el minicut Sí. lo hemos alargado un poco. Lo hemos alargado y hemos metido la pierna en frecuencia 2. Bueno, no es frecuencia 2 porque es una rotación de 6 O días. sea, es frecuencia 2 por microciclo. O sea, que estamos, Sí, estamos entrando la pierna correcto. 2 veces por cada microciclo. Exacto. Eso es. Pero a nivel semanal, Eso es. la pierna quizá gana un poco de frecuencia, pero el volumen se está manteniendo. Eso es, sí, sí. Entonces- Porque ahí bajé bastante el volumen de Sí. entrenamiento de la pierna. Antes Sí. estábamos metiendo 3 series por cada ejercicio prácticamente y ahora estamos metiendo 2 series por el hecho de que es decir, estamos disminuyendo el volumen de entrenamiento por sesión. Pero mantenemos el volumen por microciclo. Exactamente, Sí. exactamente. Sí. Y la frecuencia de torso quizás La frecuencia de torso... se reduce un poquito. La frecuencia de torso disminuye por semana, por microciclo se mantiene. O sea, es decir, Más o menos, sí. sí, o sea, por microciclo se mantiene porque... Bueno, no, porque... Espera, Quizá bajaba un poquito. hay matices. O sea, para empezar, no es lo mismo un microciclo que una semana. Un microciclo es, por así decir, el bloque más pequeño en el que se divide un mesociclo. Una rotación, sí. Sí, entonces, lo que nos ha pasado es que estamos haciendo los microciclos un poquito más largos. Eso hace que, como estamos manteniendo el mismo número de veces que tenemos pull y push, se diluye un poco, es decir, baja la frecuencia. Exacto. Y hemos doblado la frecuencia de pierna bajando el volumen por sesión. O sea, de torso se ha reducido un pelín, Sí, pero muy sí. poco. Y también una cosa que estábamos haciendo antes era darle más frecuencia al hombro. Correcto. Era darle más frecuencia al hombro, porque bueno, o sea, los que entrenáis aquí, que supongo que sois todos, veis que el hombro, en cuanto a, sobre todo la cabeza medial, se recupera muy muy bien. Entonces planteamos una estructura en la cual estamos metiendo al hombro frecuencia 3, si no me equivoco, y ahora hemos vuelto a la frecuencia 2 de hombro. Sí. O sea, evidentemente o sea, aquí hay un poco de controversia con este tema y es que, vale, ¿tengo que cambiar el entrenamiento cuando estoy en definición, cuando estoy en volumen? A ver, la realidad es que no, pero con algunos matices. Claro. Es decir, yo creo que cuando estás en volumen tienes una oportunidad mejor para ganar masa muscular y eso te permite dar más frecuencia a aquellos grupos musculares que quieres priorizar. Y tú puedes pensar, vale, pues eso también lo deberías hacer así en la definición para mejorar más esos grupos. Yo no soy tan partidario en una fase de definición meter una priorización tan tocha como puedes hacer en el volumen. No lo veo tan interesante, lo primero de todo porque no tienes los recursos tan optimizados para recuperarte. Claro. Y lo segundo de todo, porque yo lo que he visto en algunos casos es que si tú estás metiendo una priorización de algún grupo muscular de forma bastante tocha en una definición, luego si quieres seguir haciendo lo mismo en el volumen, quizá no haya tanto avance. Quizá es mejor guardar esa bala para cuando estás en volumen y ya está. Pero bueno, eso cada entrenador lo hace de una forma diferente y tal. Antes de que sigas con el vídeo, te quiero anunciar algo. Hace poco he vuelto a abrir las plazas para mi curso avanzado de culturismo natural. Así que si tú también quieres conseguir resultados como los que yo consigo y los que muestro en este vídeo, solamente te tienes que apuntar en el link que tienes abajo en la descripción. Nos vemos dentro. O sea, a ver, yo creo que el trabajo está muy bien hecho, tío. Sí. Yo creo que sí. O sea, muy tranquilo, muy poco drama, todo chill. Bueno, cuantas más temporadas haces, supongo que más... Cada vez mejor, tío. Es que yo me doy cuenta que el aprendizaje es una locura, tío. Sí. O sea, al final, yo cada año siento como que las skills que he adquirido son muchísimo mayores. Y no lo digo por echármelas, sino que realmente, o sea, ya no te estoy diciendo a nivel de conocimiento, sino a nivel yo mismo, incluso mío, de gestión emocional. Exacto. Joder, hace 3 años me ponía muy nervioso, tenía muchas dudas, tenía muchos miedos y ahora, obviamente, también tengo, pues obviamente mis dudas, mis comeduras de cabeza, pero va todo muchísimo más rodado y quizá ahora, cuando tomo una decisión, es como que ya es esa decisión y ya está, y no estoy rumiando cuáles son las consecuencias que pueda llegar a tener. Y eso yo creo que se transmite en el atleta también. Tío, sí. Cuando ves esa seguridad de, mira, he pasado por esto, no te preocupes. Total, tío. Porque yo de hecho, tío, o sea, una cosa que yo creo que antes me pasaba es que pues, me rayaba mucho y creo que eso incluso se lo llevaba a transmitir a mis atletas. Yo me acuerdo que una vez, hace un montón de tiempo, tío, o sea, Darío me dijo, tío, estate tranquilo y transmites, no sé cómo me dijo, algo así como... Yo estaba en un campeonato en Portugal y yo estaba hablando con él y me dijo algo así como, estate tranquilo y transmíteselo a tus atletas, algo así, ¿sabes? Y eso yo ahora lo veo en retrospectiva, ese comentario, y digo, hostia, pues que es la puta verdad, en plan, si tú estás tranquilo y tú que eres mi atleta notas tranquilidad en mi toma de decisiones, es como que tú vas a hacer todo con muchísima más seguridad. Claro, eso es como una madre con su niño, cuando la madre está nerviosa, el niño, tío. si la madre tiene paz, el niño pues verá que no pasa tío, nada, que está todo bajo control. Y confianza, sí. Exacto, sí. Totalmente, tío.
Pero sí, o sea, es que es una... A ver, porque al final, si lo piensas, tío, o sea, ahora es como que todo esto está súper asentado y tal, pero yo la primera vez que sacaba atletas no ha pasado ni 4 años de mi primera temporada sacando atletas. O sea, pero 4 años en este nicho en WNBF. es mucho tiempo. Poca gente, pocos preparadores llevan tanto tiempo. Claro. Entonces, o sea, yo realmente llevo más de 7 sacando atletas, o sea, 7 años y medio. Pero lo que es pues todo este boom de WNBF, las competiciones naturales, el equipo, todo esto es desde hace 4. ¿sabes? Pero ¿cuántos años lleva un WNBF en España? Ya. 5, ya. 6. Sí. Entonces, sí. O sea, eres uno de los más veteranos. Sí, realmente se podría decir que sí. Aunque sí que es verdad que antes había, o sea, antes de que el COVID había como que yo no sabía ni que existía. Ya, WNBF. En 2019 tal, ya había un núcleo o un grupo de gente que sacaba ya atletas y tal. Pero ahora sí que es cierto que es bastante diferente, tío. Quizá más profesionalizado. Sí. Voy a explicar una cosa que les explico a todos mis asesorados y es cómo sacar el máximo rendimiento a cualquier ejercicio en el gimnasio. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando haces un ejercicio, cuando haces un movimiento, estás aplicando fuerza en una dirección. Eso está clarísimo. Yo para explicar esto que voy a decir, voy a utilizar este ejercicio que acabamos de hacer, este remo alto en polea. Y cuando hacemos un remo alto, lo que hacemos es aplicar fuerza hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Con este brazo así, pum. Si nosotros con una parte del cuerpo, en este caso con el dorsal, aplicamos fuerza para aquí, tenemos que encontrar otras partes del cuerpo con las que aplicar fuerza en la dirección contraria. ¿Cuáles son estas partes? En este caso, la mano y el pie, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, con la mano con la que queremos aplicar fuerza, con la parte del cuerpo con la que queremos aplicar fuerza, no conseguiremos aplicar tanta fuerza. Te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que cuando hace este ejercicio, en vez de alejarse, se acerca aquí. Entonces, si tú te acercas aquí, ¿vale? No vas a conseguir aplicar tanta fuerza como si te alejases. Así. Esto aplica también, por ejemplo, a las elevaciones laterales. Cuando nosotros hacemos unas elevaciones laterales, estamos haciendo fuerza en esa dirección de allí, ¿no? Voy a dejarle peso que estoy muy flaco. O sea, hacemos fuerza así, ¿no? Hacia allá. Pues tenemos que encontrar otra parte del cuerpo con la que aplicar fuerza en la dirección contraria. En este caso, hacia allá. Porque mucha gente hace las elevaciones laterales y se acerca aquí. Entonces, cuando nosotros nos acercamos aquí, estamos aplicando fuerza hacia allá con este brazo y hacia allá también con el otro. No, esto es un error. Lo que tenemos que hacer es aplicar fuerza hacia un lado con un brazo y con el otro brazo aplicar fuerza hacia el otro lado. Es decir, separarnos de la columna. Así. De esta forma, con el brazo con el que estamos moviendo el peso, en este caso con el izquierdo, vamos a conseguir aplicar muchísima más fuerza, meter más kilos y en definitiva ganar más masa muscular. ¿Es complicado? Sí. Es que, a ver, es que para todas las cosas que está haciendo... Ya. Ya, no le compensa. Es que es sacrificar muchas cosas, tío. Sí. Sacrificar muchas cosas. Ya. O sea... Durante 4 o 5 meses... Claro. O sea, la gente se raya con qué físico quiere conseguir. Cuando compite en culturismo, lo que tiene que preguntarse es qué está dispuesto a sacrificar o qué está dispuesto a dejar de lado o prescindir, porque es que si no... Es decir, para todas las personas que estéis viendo este vídeo, no penséis, no, yo quiero este físico, yo quiero esta condición, yo quiero hacer esta coreografía. No me digas qué quieres hacer, dime qué estás dispuesto a dejar por el camino, porque si no, no vas a conseguir nada de lo que estás dispuesto a hacer. Porque al final, o sea, el que brilla más en una tarima no es el que tiene mejor físico y tal, que obviamente sí, pero si lo ha conseguido es porque ha dejado por el camino cosas, al menos durante un tiempo. Exacto, ¿sabes? temporalmente. Exactamente, y durante un tiempo has tenido que saber de qué prescindir. Y eso es así. Sí. ¿Tú de qué prescindiste? Tú eres un robot. Yo soy bastante... Pero es que mi vida en general está muy preparada para ello. O sea, yo ya me he encargado estos últimos 10 años de todo adaptarlo a mi estilo de vida, pero sí, obviamente prescindes de salir fuera, tener energía para hacer nada, o sea, quedar con unos amigos llega un punto que no te apetece, porque te sale de tu rutina, entonces has de prescindir de ese tipo de eventos sociales. Y también tienes que preparar un poco a la gente que te rodea. A tu entorno, exacto. La primera vez es un poco difícil porque nunca te has puesto en esta situación. A la que ya lo has pasado,
es mucho más fácil comunicarlo con tu alrededor, decir, mira, esto va a ocurrir y bueno, pues... ¿Y tú cómo lo haces en la primera cita? O sea, en la primera cita, pues tú ya llevas con Iris un tiempo, ¿no? ¿Cuántos años lleváis? 2 años. 2 años, vale. Sí. Pero tú sabiendo que, porque claro, tú llevas con ella 2 años, pero llevas haciendo este estilo de vida 10 años. Sí. O sea, es un estilo de vida, para que nos entendamos. Gerard, a ver, es un robot y lo hace todo milimetrado. Y tú no te escapes, que ahora te vamos a hacer esta pregunta a ti también. Que hace todo milimetrado y súper ordenado y nunca hay interferencia entre tu vida y lo que es Intento. la preparación, más o menos. Obviamente, joder, al final son Obviamente. muchísimos años, en una fase de volumen, pues hay más licencias y más flexibilidad. Este verano, por ejemplo, me he Claro, ido a claro. Japón 3 semanas, Sí. pero yo he seguido entrenando. Claro. Yo no he dejado eso de lado. Claro. Lo que comía, sabía en todo momento lo que estaba comiendo. Entonces, todo esto lo tengo ya internalizado. Claro. Sí, yo lo que te quiero preguntar es, o sea, sabiendo que tu vida ya es así, en la primera cita, o sea, porque claro, esa situación se da en la vida. Sí, se ha de dar. Se ha de dar, Se ha exacto. de dar. Si tú ya sabes que eso es así y quieres conocer a una persona, se lo tienes que decir cuanto antes. Sí. Porque si no, la cosa se afianzará y llegará un momento que dirá, hostia, esto no es lo que me habían vendido. Exacto. Sobre todo si la conoces en volumen, quizás es mucho más, lo que has dicho, no tan restrictivo, pero lo has de poner sobre la mesa. Eso O sea, es. Sí, y ya se lo dices desde el primer momento. Sí, desde el primer momento, por ejemplo, a ver, también es verdad que, por ejemplo, mis redes sociales ya es un escaparate de decir, mira, esto es lo que hay, Ya, pero solo ven el resultado final. claro. Pero sí que es verdad que en la primera cita es, mira, yo hago esto. Se lo tienes que decir, claro, sí, tío. yo, pues, bueno, obviamente no le digo soy un puto enfermo de los macros, pero yo creo que también la otra persona, a no ser que sea muy poco empática, lo verá desde un principio de decir, bueno, esta persona tiene este estilo de vida y tiene esta estructura. Claro. Entonces, también has de saber, pues, acercarte a gente que lo llegue a entender, porque muchas veces, pues, no es así. Claro. Yo solo quiero preguntar a Jazz, que está aquí, ven. Que Jazz ya ha hecho 2 cameos o 3 en los vídeos aquí. Y, sí, y le queremos preguntar a Jazz, a ver, o sea, estamos hablando de que cuando tú haces una preparación para competir, o sea, en vez de pensar en el físico que quieres conseguir, tienes que pensar en qué estás dispuesto a prescindir, o de qué estás dispuesto a prescindir, porque al final la preparación hay que prescindir de un montón de cosas. Entonces, ¿tú de qué prescindes en una preparación? Es que yo creo que al final se vuelve un estilo de vida, o sea, yo no es me preparo y durante ese tiempo pues llevo esa vida y ya está. Yo a diario me lo tomo en serio y yo, por ejemplo, no sé cuándo voy a competir, pero en cambio sé que independientemente de que salga dentro de 1 año o 2, mi vida es así, así que no sé, o sea, lo que estabais hablando antes de a nivel de pareja y todo eso, yo tengo asumido que si quiero tener pareja, o sea, y tal, pues que tiene que ser una persona que esté dentro del mundillo. Okay. No tiene por qué hacer culturismo, pero tiene que hacer, o sea, tiene que entrenar, tiene que entender pues que yo no puedo ir a salir, o sea, no puedo comer en el restaurante siempre. Y no porque no me lo permita yo a mí misma, es que no quiero. A mí prefiero estar en mi casa, hacerme mi comida, hay 1000 planes para hacer. ¿Te gusta la rutina? Sí, ¿Te sí, gusta sí. la salida de la Eso es rutina? importante, sí. Es que yo soy muy feliz así, o sea, de hecho mis amigas muchas veces me preguntan y es como, no sé, o sea, yo me lo paso bien, me gusta calcularme mi comida, hoy voy al restaurante con mi madre y lo hago por ella, Claro. o sea, no porque a mí me apetezca. Claro. Eso es una suerte, ¿eh? Disfrutar de tu rutina. Es que hay gente que no. Hay gente que no disfruta de su rutina y eso es una putada. Es una putada. O sea, También yo- tienes que preparar tu rutina para disfrutar de ella. exacto, Sí. es O sea, tu no rutina. Es en plan disfruto Claro. de cualquier rutina, sino que preparar una rutina que he diseñado para poder disfrutar de ella. Claro. Exacto, no, y hay gente que la ha pasado fatal durante la prepa, yo aprendí un montón, Claro. o sea, aprendí a despertarme por las mañanas porque si no, es que no había quien me hiciera los pasos. Y ahora, o sea, no tengo por qué despertarme y me despierto a las 6 de la mañana todos los días, voy a caminar y me encanta, o sea, yo lo disfruto. Y no sé, es un bucle. Y de hecho mi madre ahora, yo le hago la dieta, porque así se ha metido en el gym y tal, y no llegaba a entenderme hasta ahora. Hasta ahora, claro. Me ha llegado a decir, vamos a casa que me tengo que hacer la merienda, que se me juntan las comidas. O sea, yo me he quedado loca. Pero sí, o sea, esto, yo creo que tienes que rodearte de gente que te entienda, porque si no es que lo pasas tú mal y la otra persona también. Tío, eso es una cosa que comentábamos muchas veces, que a veces, porque está claro que el entorno que tenemos
nos condiciona y tal, y eso está claro. Pero al final tú diseñas tu entorno. Claro. Claro. O sea, en última instancia, si el entorno que tienes no te apoya, la culpa es tuya, porque el entorno lo has diseñado tú. Siempre te puedes culpa, o sea, alejar. hablamos de culpa, no lo hablamos como con una connotación negativa, pero que O sea, realmente... es tu responsabilidad y Sí, hacerte responsable sí. de tus actos, digamos. Totalmente, tío, totalmente. O sea, yo o sea, sí que ha habido algunas etapas que a veces me he quejado como un poco de mi entorno, pero luego he dicho, no, qué coño, si mi entorno lo diseño yo, ¿sabes? Nadie me lo ha impuesto. Exacto. Entonces la última responsabilidad de que el entorno sea como es mía. No, totalmente. Y además, o sea, eso de que eso de que te juntas con gente y, no sé, vuestros caminos... A mí me ha pasado un montón. Cuando me metí en el gym, mi camino se separó de muchas personas porque yo no salgo de fiesta. Bueno, alguna vez sí me lo permito, pero no me gusta. Porque si al día siguiente entrenos y tal, es como tengo mis objetivos y al final es ponerme a mí misma por delante, ¿sabes? Entonces, me ha pasado que me he separado mucho de muchas personas, pero a la vez he conocido a muchas otras personas que me aportan en lo que yo quiero, con lo cual es un más y un menos a la vez. Total. O sea, muchas veces, o sea, aunque imagínate que tú tienes que tomar una decisión difícil como la que has tomado tú, ¿no? En plan, me quiero centrar en el gym o en este estilo de vida, y a veces es un poco doloroso, incluso da un poquito de vértigo, que si das ese paso vas a tener que prescindir de ciertas personas y eso te da un poquito de miedo, incluso te puede hacer que no tomes esa decisión, pero cuando tomas esas decisiones difíciles realmente actúan como filtro para saber realmente cuál es la gente que realmente te merece la pena estar, ¿sabes? Sí, correcto. Porque al final tú en tu vida interactúas con un montón de personas y cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás te das cuenta de que muchas de las personas con las que estabas interactuando, que tú creías que eran personas que eran importantes o lo que sea, no merece para nada la pena, ¿sabes? Y al revés, hay muchas veces que tienes un estilo de vida y amigos que tienes desde hace 20 años te respetan y Sí, dicen, ok, total. este es tu estilo de vida, pero Total. seguimos siendo amigos y cuando Total. nos vemos, joder, o sea, estamos súper bien. total. ¿Ves? Yo tuve la suerte en prepa que a mí me acompañaban por las mañanas a hacer los pasos, o mi madre todas las tardes que yo tenía que volver a caminar me acompañaba, y mil amigas mías se han acostumbrado, o sea, ya no dicen vamos a comer, vamos a hacer tuppers a la playa o vamos a, ¿sabes? Al final se adaptan. Claro. Porque lo que pasa es que o sea, la mayoría de personas, o sea, ahí es un buen filtro para saber cuáles son las personas que te merecen la pena o que te merecen la pena o que no te merecen la pena, porque o sea, la mayoría de personas, el 90%, 95%, casi 99%, te quieren si les encajas en su molde, Obviamente, ¿sabes? sí. Entonces, una buena forma de saber si realmente se interesan por ti y te quieren y te aprecian y quieren lo mejor para ti es que les encajes en tu molde, en lo que tú quieres para ti, no en lo que ellas quieren para ti, porque realmente, o sea, todas las personas tienen una forma, o sea, todas las personas tienen una preferencia en cuanto a cómo estés tú. Claro. O sea, de las personas, o sea, no sé cómo explicar esto, tienen una visión de cómo tú les puedes encajar mejor en su vida. Sí. Y solo es cuando dejan de verte así, en cuanto a que te dejan de valorar cómo les encajas mejor a ellos, sino que empiezan a valorar cómo estás tú más feliz, ¿sabes? Sí, bueno, al final que tengan cierta empatía. Me he liado un poco aquí, ¿vale? No, pero se ha entendido, sí. Que sí que es verdad que no has de decir tú en mi molde y ya está. Eso es. Pero obviamente en ciertos momentos de preparación, pues es que no hay otra. Si no, lo siento, pero me distancio y luego ya volvemos a tener esta conexión. Y que no pasa nada. Y una cosa que me he dado cuenta también es que, o sea, en la vida las cosas van por temporadas, van por rachas, van por secuencias. Sí. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que he tenido rachas con que algunos amigos muy, muy cercanos, oye, pues por momentos la relación como que se enfría un poco y tal. Y yo creo que en esos momentos lo que tienes que hacer es no verlo como algo definitivo, sino como algo que está en stand-by. Porque realmente luego eso se retoma, tío. O sea, yo lo he visto, o sea, lo digo por mi propia experiencia, que situaciones que en algún momento se enfrían, no tienes que verlas como perdidas, no tienes que verlas como, esa relación es una relación que tuve, pero ya no la tengo. No. Es una relación que como que se ha enfriado, está en stand-by y ya está. Pero dejar la puerta abierta para que... Claro, pues porque mucha gente se enfría y es como, esta persona ya no me hace caso y ya la cruza. Claro. No tiene por qué, Claro, o sea, claro. no te lo has de tomar así. Claro, tío. Hay muchas veces que
os alejáis y luego Sí, pues tío, volvéis sí. a tener contacto. Tío, y es súper importante cuando te pasa eso, lo que tú dices, no tacharla, porque si lo tachas es porque te lo estás tomando como personal. Exacto. Y estás poniendo tu ego por delante, Exacto. tío. Piensas Y- que realmente Sí. te odia y quizás Sí. simplemente pues tiene otras prioridades ahora mismo. Totalmente, totalmente. Es como que, joder, yo cada vez intento tomarme menos cosas personales, a veces no lo consigo, o sea, a veces me cuesta muchísimo, pero cuando lo consigues es como que disfrutas muchísimo más de tu día a día, porque, tío, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas cosas malas que te pasan es tú en tu cabeza, Sí. pasándolo mal, porque te has pensado que algo que te han hecho ha sido como personal, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y estás ahí tiempo dándole vueltas, y esto te hace pasarlo fatal. Sí. Y si no fuera, si no te pasaran esas cosas, es como que más parte de tu día a día Sería positivo. sería ¿eh? positivo y estarías muchísimo más feliz. Y todo te pasa porque te toman las cosas personales, tío. Hay que disolver el ego, tío. Sí. No, literal, Sí, sí, sí. O sea, es que realmente si lo piensas, muy poca gente dice, guau, voy a joder a esta persona. Sí, sí, o sea, sí, sí. es muy raro. Claro, Entonces, pues claro. has de pensar Eso como, es. ¿qué pensamiento tendrías tú en su lugar? Pues Claro. simplemente dejarlo pasar y ya O sea, Ese orgullo es una Sí. mezcla, no me hablas pues yo tampoco. Total. Pues no, tampoco. me leo. O sea, la movida es que las personas... Que, únete a la conversación. Pero la movida es que, o sea, obviamente todas las personas, y esto lo hemos comentado en algún otro vídeo, todo lo que hacen lo hacen egoístamente. Es decir, Sí. todo lo que haces, Todo. absolutamente todo, lo haces egoístamente. Incluso con tu pareja. Que vas a visitar a tu abuela al hospital. Yo, esto ejemplo lo pongo mucho porque justo mi abuela acaba de estar ingresada, ya le han dado la alta, así que bien, 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 bien. nos alegramos de eso. A ver. Un saludo, abuela. Y... no, pero o sea, todo lo que haces lo haces como egoístamente. Porque, Quieres que esté bien. claro, o sea, ¿por qué donas a la caridad? ¿Por qué? Para sentirte bien. Para sentirte tú bien. Exacto. Porque si no lo hicieras, Porque, te sentirías peor. Claro, sabes que estás dando un bien y eso Claro. te refuerza Claro. a tu ego, decir, guau, soy Exacto, buena persona. Exactamente, Sí, eso exactamente. sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, o sea, teniendo en cuenta que todas las cosas que haces las haces por tu beneficio, Claro. si tienes eso en cuenta, vas a entender más fácilmente que cuando una persona te hace algo, pues seguramente no lo está haciendo para joderte, sino que simplemente lo está haciendo por su propio beneficio propio. Sí. Y eso quiere decir que no te lo tienes por qué tomar como personal. Entonces, cuando haces ese razonamiento y llegas hasta ese punto, te darás cuenta de que si lo está haciendo por su beneficio propio, no te lo está haciendo para joderte a ti personalmente, eso te va a aliviar muchísimo el sufrimiento. De no estar pensando tú. Es que una cosa muy dolorosa es estar pensando siempre, buah, esta persona me ha hecho esto para joderme, y eso es una puta mierda. Y lo digo por experiencia, porque yo soy una persona que se toma las cosas muy personal. De hecho, es una cosa que tengo que seguir solucionando porque joder, obviamente a veces pasa eso. Pero que si llegas ahí y disuelves el ego, tío, te va a quitar muchísimo sufrimiento, tío. Sí, totalmente. Buena charla, Sí, ¿eh? tío. Y además, esto en el mundo del fitness, tío, pasa un montón. Al final hay muchos egos. Sí. Hay muchos egos, las redes sociales son un poco canallas, Sí, son un poco, ¿sabes? Es como todo un rollo un poco turbio a veces. Es que por eso prefiero mantenerme al margen, porque yo lo veo y desde lejos, yo por ejemplo cuando salía a competir yo no sabía nada de nadie y la verdad es que, o sea, el día antes me dijeron, mira, esta sale contigo. Me puse a mirarla y pensé, guau, no tengo nada que hacer, no sé qué. Eso pasa te siempre. la reventas. Eso siempre pasa. No, pero luego te frustras un montón. O sea, yo creo que a diario al final te tienes que centrar en ti mismo y dejar a quien la verdad, o sea, a la gente que te aporte de verdad dentro y quien se quiera mantener al margen porque también tenga sus otras prioridades, pues no pasa nada. O sea, ese es el camino, te vuelve a juntar en algún cierto punto y ya está. Y es que lo peor que puedes hacer es ir mirando a los demás en el mundo del fitness, sobre todo comparándote. Es que, ¿qué va? Sí. Al Sí. final es un bucle. Sí, tío. Agora é só agora é só agora é só Que, o sea, estas máquinas están muy bien, pero hay que aprender a sacarles el máximo rendimiento posible, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Lo primero de todo es regular la altura del asiento. ¿Por qué la altura del asiento es importante? Porque si ponemos el asiento demasiado abajo, lo que vamos a hacer es que la dirección a la que se mueve la máquina va a estar muy por encima del codo. Eso haría que hubiera mucha flexión de codo y que le quitáramos protagonismo al dorsal y se lo lleváramos al bíceps. Por esa razón,
cuando te pongas en esta máquina, lo primero que tienes que hacer es ver en qué dirección se mueve, que es esta, y poner el banco a una altura, el asiento a una altura, a la que el antebrazo quede en la misma dirección en la que se mueve la máquina. Lo segundo de todo es entender que esta máquina se mueve de una forma divergente, ¿ok? Eso quiere decir que si lo hacemos bilateral el ejercicio no le estaremos sacando el máximo rendimiento al dorsal. Por esa razón, lo que tenemos que hacer es hacer unilateral, si le queremos sacar todo el rendimiento posible, y inclinarnos un poquito hacia el mismo lado. Cuando nos coloquemos, lo que vamos a buscar es que la escápula la hundamos un poquito, ¿vale? No hacer este gesto de subir y bajar la escápula, ¿sabes? El típico gesto cuando te hacen una pregunta que no sabes la respuesta y encoges así los hombros, pues ese gesto intentar evitarlo a toda costa. Entonces, lo que hemos dicho, primero, altura del asiento. Lo segundo, hacerlo de forma unilateral. Lo tercero, la colocación, deprimir un poquito la escápula. Y lo siguiente, que también es importante, es el punto de partida. Vemos que esta máquina tiene un pad para apoyar el pecho. Lo podríamos hacer así el ejercicio, no estaría mal, pero le vamos a sacar un poquito más de provecho y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a separar un poquito del pad, vamos a dejar un espacio entre nuestro pecho y el pad, no nos vamos a pegar, porque si nos separamos un poquito, lo que vamos a conseguir es que cuando saquemos el peso, ¿vale? El punto inicial en el que está la carga va a ser el más alejado posible del eje. Mira, cuando nosotros nos alejamos, o sea, aquí, tal y como yo estoy ahora, ¿vale? Cuando el dorsal está al máximo estiramiento, yo con el pecho pegado, la carga está un poquito más cerca del eje, es decir, pesa menos. En cambio, si yo me separo, ¿vale? Si yo hago un espacio entre mi pecho y la máquina, utilizando el otro brazo, lo que consigo es que el punto de máximo estiramiento de mi dorsal coincida con el punto más o menos en que la carga está más separada del eje, aquí. Entonces lo que estoy haciendo es que si cuando más separada está la carga del eje, es decir, cuanto más pesa la máquina, es cuanto más estirado está mi dorsal, esto es un ejercicio que es más agresivo en estiramiento, es decir, lo que se dice convencionalmente como que es un ejercicio en estiramiento. Sí. Y también el hecho de poner tú el torso un poco hacia atrás, el ángulo también cambia, ¿no? Porque entonces estás en 90 grados desde un inicio. Estás un poquito, sí, cambia un poquito el ángulo, pero sobre todo lo hago para eso, para que hacer coincidir el punto de máximo estiramiento del dorsal con el punto de que más pesa la máquina. En este caso, porque hay otras que no. Claro, hay otras que no, exactamente. Hay otras que no. De el punto en el que más demandas nos genera la máquina, con el punto de máximo estiramiento del dorsal, en vez de separarnos, lo que haríamos sería regular la altura del asiento, ¿vale? O sea, si te fijas, si yo bajo el asiento, lo que consigo es que aquí es el punto inicial, es donde más separada está. Porque está aquí, a 90 grados de... Claro, eso es. En cambio, si yo subo más el asiento, esto no coincide ya. No. Aquí donde el dorsal está más estirado, la máquina no me ofrece casi resistencia. No, me ofrece, obviamente, pero me ofrece muchísima menos. Es en la parte final del recorrido. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que hemos hecho antes, hacer coincidir el punto de máximo estiramiento del dorsal con el punto donde más demandas nos genera, pero antes lo hacíamos separándonos un poquito del asiento y aquí lo estamos haciendo regulando la altura. Bueno, brother, nos vemos pronto, tío. Sí, algún día me voy a meter por aquí, Sí, para tío. hacerles check a ellos. Vale, tío. ¿Qué? ¿Estáis grabando cosas de Insta? De YouTube. Ah, de YouTube. Ah, sí, YouTube también. Hostia, no sabía, tío. Hostia, ¿no te has suscrito, cabrón? Yo lo dejé en 2020. ¿Tú tenías YouTube también? Tenía uno, sí, de las competiciones y eso. Hasta el último nacional sí que tenía. Sí. Pues muy bien, Vamos tío. a ver todo el tiempo tú y yo. Sí, tío. Tarragona, Sevilla... Júzgame bien, ¿eh? Júzgame bien a mis atletas. Bueno, se te acaba el chollo, ¿eh? ¿Por? Tarragona es la última. Porque luego compito, no puedo hacer de juez. Ah, Vale. ya, se te acaba el chollo, decía, joder. Yo dije, wow. Y en una publi que haces, yo tenía la testo no sé cuánto. Y la tenía, entonces empecé a tomar Toncatali, que es este suplemento Research by Andrew Huberman, bla, bla, bla. Y tal. Lo que pasa es que yo creo que Andrew Huberman es un poco vende humos también. Es que, tío, lo explica todo tan como muy elocuente que te puede colar cualquier mierda, tío. Entonces, había otro. Decía Toncatali y otro. Es que hablaba de como el principio activo que es Fadoya agrestis, Agrestis, eso. que eso es lo que sale en el bote de Toncatali. Vale. Y Vale. Es como la versión más filtrada. es como lo que dice que funciona. Yo te digo que me siento muy bien, tío. Código de descuento, Toncatali,
Tijer. No. Venga, codos para atrás. Eso es. No te balancees. No te balancees ahora. Eso es. Venga, codos para atrás, vamos. Eso es. Bien. Oye, fuerte, vamos. Eso es. Bien. Vamos. Dale. Va. Va, estíate ahora. Estíate. Ahora fuerte con todo, vamos. Wow, brother. Uno. Vamos. Bien. 3. Vamos. Qué buena. Vamos. Aprieta, aprieta. Aprieta abajo. Espera, ayúdame. Va, 1, 2. Vamos. Fuera. Brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, nos conocemos. Total, tío. Bueno, yo te conocía en persona, ¿eh? Sí, pero vamos, Sí. como atleta preparador. Sí. No, sí. Sí, tío, justo vamos a acabar dorsal y vamos a hacer un poquito de bíceps, tío. Vale, pues nos damos una vueltita por aquí. Sí, vale, perfecto, tío. Vale, el último ejercicio de la sesión de espalda, vamos a meter este pullover en polea. Vale, el pullover nos da bastante versatilidad en cuanto a ajustar el perfil de resistencia. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque podemos cambiar la altura de la polea y nuestra posición relativa respecto a la misma y hacer que las demandas sean mayores en un punto del recorrido o en otro. Nosotros en este caso vamos a hacer que las demandas sean máximas en estiramiento, ¿vale? Que es básicamente lo que hemos explicado antes cuando estamos haciendo el remo horizontal de máquina abajo, pero en este caso lo vamos a hacer con una trayectoria que tiremos desde arriba hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner la polea arriba del todo y nosotros no alejarnos un montón de la polea, sino más bien acercarnos a la misma. Entonces lo que conseguimos aquí es que las mayores demandas, ¿vale?, sean en el punto de máximo estiramiento del dorsal, aquí, cosa que no conseguiríamos, por ejemplo, si hiciéramos esto, ¿vale? No sería lo mismo. Aquí hacemos el ejercicio más agresivo al punto inicial del recorrido. Bien, una vez dicho esto, vamos a explicar cómo ajustarnos correctamente, cómo hacer una técnica perfecta en el pullover. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar bien el agarre, esto es lo que yo recomiendo al inicio, para que esté bien fijado. Lo segundo es colocar el pie del mismo lado que está haciendo el ejercicio por delante. En este caso lo voy a hacer con el lado derecho. Lo colocamos delante para ganar un poquito de estabilidad, porque si tenemos los dos pies juntos no ganamos tanta estabilidad, ¿vale? El ejercicio no es tan estable. Lo que estamos buscando es aumentar muchísimo la estabilidad. Yo lo que recomiendo es poner el pie del mismo lado que está haciendo el ejercicio por delante. Seguramente hayáis visto a gente que agarra la polea, tal. A mí me gusta hacerlo así. Lo siguiente es hacer una retroversión pélvica. En vez de sacar el culo así, esto sería una anteversión, lo que vamos a hacer es meterlo para adentro. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos es que el dorsal se estire un poquito más, ¿vale? Esto nos beneficia bastante desde el punto de vista de la hipertrofia. Lo siguiente que hacemos es hacer una inclinación lateral hacia el mismo lado con el que estamos haciendo el ejercicio. Yo lo estoy haciendo con el lado derecho, por esa razón me inclino un poquito, hago una inclinación ipsilateral. Lo siguiente que hago es tener el foco en que la escápula no ascienda. Como he explicado antes, ¿sabes el típico gesto de encoger los hombros cuando te hacen una pregunta y no sabes la respuesta? Pues este gesto lo tenemos que intentar evitar a toda costa. Evidentemente, cuando hacemos una extensión de hombro, es imposible aislar por un lado el movimiento del húmero y luego el movimiento de la escápula, pero sí que es cierto que podemos intentar, en la medida de lo posible, deprimir la escápula. A mí una cosa que me gusta hacer, ya sea en este ejercicio o en un jalón en posición de caballero, por ejemplo, si estoy entrenando con alguien, es hundirle un poquito la escápula y que todo el movimiento que estamos haciendo sea una pura extensión de hombro. Entonces, una vez dicho esto, una vez tenidos en cuenta todos estos puntos, lo único que tenemos que hacer es en colocarnos aquí y en hacer una pura extensión de húmero. Con lo que he explicado, pie delante, retroversión pélvica, inclinación ipsilateral y hundiendo un poquito la escápula, ¿vale? No tenemos que venir hasta aquí, ni muchísimo menos, no. Es suficiente con que vengamos aquí, como un grado de flexión de unos 110 grados o así. Ah, por cierto, una cosa que me gusta bastante es que la mano esté en una posición supina, ¿vale? Esto dirás, pero Iván, ¿qué importa que esté en una posición supina o posición prona? Lo he explicado en un montón de vídeos. Si nosotros supinamos la mano, ¿vale?, lo que hacemos es automáticamente aproximar el húmero al torso, es decir, disminuimos el grado de ABD, que es
cómo el dorsal va a conseguir una mecánica mayor para hacer esa extensión de húmero. Entonces, lo dicho, pie del mismo lado, delante, retroversión pélvica, inclinación hacia el mismo lado, posición supina de la mano, escápula hundida y simplemente, boom, estirar o extender hacia atrás. Agora só Hombre, te has tapado, obviamente. Me he tapado, Hostia, tío. Ya, Miniatura, mi atleta está gordo. El minicar no es tan mini, entonces. No, joder, que no, que se te ve Otro mes. que se te ve puta madre. He subido 10 kilos, más, 11. 11. Sí, 11, 12. Y claro, ¿cuánto es músculo? 20 gramos. ¿Qué? 20 gramos, ¿no? Gramos por mes. Vale, estaba comentando y era una cosa, me dice, vale, si yo hago una definición y no acabo tan seco, aunque no acabe tan seco, por el hecho de no haber alcanzado ese porcentaje graso tan bajo que a veces hace las cosas muy insostenibles, luego el volumen va a ser muchísimo más sostenible, no voy a estar tan tentado de estar comiendo más cosas y tal, porque no voy a tener tanta hambre. Y esto es una cosa que especialmente en gente que no ha hecho definiciones muy extremas, es muy importante tenerlo en cuenta. Yo esto, a mí se me da el caso en mis asesorías, que igual una persona me dice, planteo el objetivo con una persona de, oye, vamos a hacer una definición para limpiar y luego hacer un volumen súper largo de un año o lo que sea, vale. Me pasa muchas veces que ya alcanzamos ese porcentaje graso, que es ya bastante bueno, que técnicamente se podría empezar a subir. Y a veces pienso, vale, se puede empezar a subir, pero en función de lo sostenible que esté siendo para la persona, le pregunto, oye, ya estamos en un punto bueno como para empezar a subir. Quiero saber, que me expliques bien cómo estás a nivel de sostenibilidad, porque podríamos bajar un poco más y que luego el volumen fuera más largo, pero sé que si ya se te está complicando un poco, ese bajar 1 kilo más, 2 kilos más, te va a complicar mucho las cosas en el volumen. Entonces, esos 2 kilos que te estás quitando en la definición, luego los vas a ganar más rápido en el volumen porque igual no te puedes controlar. Exacto. Eso yo lo noto en preparación cuando estoy a 4 kilos, quizás, 4 o 5 kilos, yo voy súper tranquilo. Y si en ese momento dices, ok, lo dejamos aquí y empezamos a subir, el volumen se hace mucho más sostenible. Mucho más controlado. Porque no vas a tener la tentación de vas a hacer una comida libre y te vas a reventar. Exacto, no decir, buah, llega el sábado cae comida libre seguro. No estás en ese punto, entonces como que es muchísimo más progresivo. Total, tío. La subida. Total. Entonces yo creo que en esta siguiente volumen que hagamos, si frenamos antes de llegar a ese punto crítico, yo creo que el volumen será mucho más sostenible. Totalmente. Tío, eso es una cosa súper importante para los que estéis viendo esto, que seáis entrenadores o atletas, que no es solamente, o no hay que tener solamente en cuenta lo que sea mejor desde el punto de vista técnico, sino cómo ese salto al atleta le va a venir mejor, le va a venir peor. O sea, al final, si todo fueran números, seríamos robots y ya está, todo lo podría hacer la IA, pero hay otros elementos que son importantes como, joder, por ejemplo, vale, ¿podrías controlarte en una comida libre? ¿Qué comida libre necesitas hacer? ¿Cómo de sostenible está siendo para ti? Claro. ¿Cuánto tiempo al día estás pensando en comida? ¿Sabes? O sea, todas esas cosas hay que tenerlas súper en cuenta, porque, claro, te la juegas. Porque sí, puedes limpiar 2 kilos más, pero luego si esos kilos los vas a coger en una semana, no tiene ningún tipo de sentido. No solamente los vas a coger en una semana, sino que vas a estar con esa sensación de hambre durante más tiempo. Claro, porque a nivel hormonal no te recuperas tan rápido. Eso es. Sí. Esto es un poco como lo de las definiciones demasiado seguidas. Tú cuando haces, yo esto lo estoy viendo este año, lo suelo comentar en todos los vídeos, pero es que me parece súper llamativo que cuando haces 2 definiciones seguidas súper extremas, la segunda es mucho más jodida. Es más, sí. Es mucho más jodida, es mucho más jodida. Mucho más jodida. Claro, sí. Es que competir 2 años seguidos no lo puede hacer todo el mundo. No lo puede hacer casi nadie. Literal, o sea, casi nadie. Sí. Tú lo podrías hacer. Sí. O sea, por poder podrías hacerlo. Podría, pero sé lo que conlleva y sé que, en mi caso, creo que la diferencia no sería prácticamente nada. Incluso yo creo que podría salir peor el segundo año que el primer año. Podría ser. En mi caso. Podría ser. O sea, me da la sensación.
que de Mens es que va muy bien, tío. Sí. Es que mira el dorsal y cómo Va se muy- ve, tío. es muy ancho. Muy agradecido. El perfil malo de todo el mundo. Hay Da que igual, da hacerlo, igual, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, tío. No está malo. Wow, no, si no, no es nada malo, Que tío, ¿sabes lo que pasa? Mira, tiene, fíjate en el vasto externo, ¿sabes? Sí, se es le grande, abre. pero Sí, es sí, recto, sí. pero es muy recto, ¿sabes? Sí. O sea, le luce muchísimo más remangándose Sí. que no remangándose Hace tanto, mucho ¿sabes? más, sí. Hace Sí, muchísimo sí, más grande la pierna. Sí. O sea, las piernas no son nada pequeñas, pero son rectas. Sí, son no rectas tiene, de cojones. no tiene tanto bombeo. Sí, no, es que a mí lo que me, Pero a también mí de- lo que me raya un poco es de frente, ¿sabes? Depende Mira, cómo fíjate. poses, también. Si abres un poco más las... Si aprietas el culo y abres la punta de los pies... Tú, es que, mira, yo creo que las piernas no son pequeñas. Ah, tío. Bro, lo veo muy bien, No, se le ve muy Escúchame, bien. te voy a dar mi honesto análisis. Yo creo que las piernas no son pequeñas, pero sí que es cierto que por la estructura que tienen, sí que El se sistema. te ven rectas. Se ven muy rectas. Entonces yo creo que es cuestión de seguir dándole caña al aductor, que ya sabemos lo que nos ha pasado con el aductor, que hemos tenido problemas. Sí, porque hemos tenido problemas con los patrones de sentadilla, porque... ¿Eh? Quitamos jaca, Sí. soltamos prensa y ahora muy bien. Ahora bien, Pero- pero que hemos tenido un tiempo que hemos tenido que ir haciendo adaptaciones del mesociclo por una molestia que él tenía, era aquí en la ingle derecha, ¿no? Aquí estoy jodido. Sí. Sí, bueno, pero muy bien, tío. yo Mens no lo dejaría, ¿eh? No. Es que lo que te digo, yo lo que creo que Mens No, ahora tienes está... mucha amplitud clavicular. Sí. Yo creo, escúchame. Yo lo que haría si fuera, yo creo que Mens ahora está más afianzado que Classic para ti, porque las piernas tienen que mejorar más para Classic. Entonces, lo que sí que creo que puede ser una buena cosa es hacer una clase de posing con un profesor de posing, ya sea con Yeray o con quien sea, y que te diga, vale, para salir en Classic tienes que mejorar esto, las piernas posarlas así y tal. Y yo creo que ese análisis que se haga después de esa clase de posing será muchísimo mejor, ¿sabes? Muchísimo más preciso. Sí. O ¿Cómo sea, lo ves? sabrás que... No, lo veo bien. O sea, Sabía que iba a ser algo así. yo no te quiero decir, no, bro, vamos a meterle caña a Classic y tal, no, yo te Ya, quiero decir, sí. o sea, con el físico que tienes, porque la espalda también ha mejorado mucho, la espalda mejora una barbaridad, el físico en general, sí, pero tío, hay que darle caña a las patas, tío, porque no es tan mal, pero por la estructura que tiene no te da una ventaja, y luego cuando poses de lado, sí que es cierto, mira, ponte de lado, hazme de un side chest. Pues no se ve mal, pero hay que meter más tamaño, tío. Bueno, sí. Es que Pero, arriba- por ejemplo, el brazo va muy bien. No, de arriba va brazo va muy bien muy en bien. general. Sí. ¿Eh? De brazo, sí. No, va muy bien. Tío, pues la cosa es que tampoco se ve tanta grasa. Sí, se ve. O sea, se ve mucha grasa, se ve mucha más grasa que en competición, Sí. pero tampoco se ve una barbaridad. Mira este plieguecito. Yo creo que hay bastante. Yo creo que está bien tirado el minicar. Bien tirado. Sí. Va, Yo creo que está bien tirado. perfecto. Yo creo que 5 o 6 kilos los puedo perder fácil. Vale. Incluso más. Yo creo que si bajamos a 68 Pues 68 estaría muy bien. y empezamos a subir. Pero no dijimos, yo no te dije, te dije como 70, Sí, 70 sí. también dijiste. Pero yo creo que lo que decíamos, esos 4 últimos kilos son los que muchas Ya, veces ya. hemos hablado de los set points. Sí. Que en unas calorías bajo hasta Sí, sí. ciertos kilos y a partir de ahí hay que bajar las Hay que bajar calorías. más, sí. No, total, eso está... Vale, Pues eso, yo creo que está bien perfecto, tirado. brother. Bueno, ya hemos terminado el entreno. Buen entreno, brother, buen entreno. Tocaba ya que hacía un montón que no nos veíamos. Yo creo que la última vez fue en Navidad. Probablemente, Por- sí, enero, febrero. Sí, fue por ahí por Navidad que ya habíamos iniciado el volumen y tal. Y bueno, estamos haciendo esta charlita que le hacemos siempre pues entreno para hacer algunas preguntas y tal. Hay algunas preguntas que tengo preparadas como de serie y algunas que tengo como un poquito más individualizadas. Y yo en este caso te quería hacer una pregunta que te la hago porque yo admiro mucho tu ética de trabajo y muchas veces hemos hablado de que pues ya sabemos que cuantos más años llevamos trabajando, o sea, cuanto más años llevamos entrenando, pues la curva de mejora se va aplanando un poco. Y tú que ya llevas 14 años o 15 años entrenando y que ya has visto que la curva de mejora pues se va aplanando, que no es lo mismo que un chaval, porque tú tienes 32. No es lo mismo que un chaval que lleva
2 años entrenando, o 5, o 8, o 10, que son 15 años prácticamente. O sea, sabiendo esto, que es algo que a cualquier otra persona le pudiera desmoralizar, a ti no te desmoraliza. Entonces, ¿qué es, o sea, en qué encuentras tú la motivación o cómo te motivas tú sabiendo que cada vez la capacidad de mejora es menor? Claro, yo creo que esto no viene de un día para otro, pero al final, al llevar 15 años, tú vas viendo esa progresión que se va ralentizando. Entonces yo creo que llega un punto en la carrera de atleta en el que dices, ok, no me vale la pena, o dices, a mí me gusta esto y sé que las pequeñas mejoras que puedo tener me vale la pena el esfuerzo, aunque la recompensa sea muy pequeña. Que a veces la recompensa puede ser muy pequeña sobre el papel, pero quizás 700 gramos de músculo te pueden dar una Procard, que es lo que ha pasado en mi caso, por ejemplo. total. En 2022 salimos, de hecho nos hicimos un DEXA, que teóricamente es lo más fiable en cuanto a medición de grasa y de músculo, y nos volvimos a hacer una en 2024 y dimos pues 700 gramos más de músculo y 700 gramos menos de grasa. O sea, había 1,5 kg de diferencia ahí, y eso me dio para pues ganar la Procard. Entonces lo intento enfocar de la manera de decir, ok, estoy en un nivel alto para mis estándares, no me voy a desmotivar por el hecho de no ganar 2 o 3 kilos de músculo, que es una barbaridad cuando tienes el físico ya, digamos, formado. Claro. Entonces, pues simplemente ir partido a partido y decir, hostia, pues esta semana o este volumen lo he hecho de puta madre. Claro. Y ya está. Total. O sea, estás haciendo más por el proceso, por ver que estás cumpliendo, que no tanto por ver la recompensa inmediata. Claro, o sea, es que la recompensa inmediata, cuando vas a tantos años vista, por ejemplo, ahora hemos competido y no volveremos a competir, no lo sé, pero este año no y el siguiente seguramente tampoco. Entonces, es muy difícil mantener el foco tan a largo plazo si no tienes pequeñas metas. Claro. Entonces, intento no mirar tan allá, aunque sí que tengo la vista puesta muy en el largo plazo. Claro. Porque una cosa que hay que decir es que, aunque hiciéramos ese DEXA y se viera esa diferencia de, en total, 1,5 kg, que uno puede ver este vídeo y decir, vaya mierda, o sea, estar entrenando siempre todos los días y tal para eso, aunque ese 1,5 kg de diferencia del DEXA que te hiciste en 2022 versus el DEXA que te hiciste en 2024 pueda parecer una diferencia que no es muy grande, en el escenario y en el resultado se vio como una gran diferencia, porque realmente el físico, aparte de que se veía mejor y con avances, hubo una cosa que para mí fue la prueba del algodón, que fue cuando saliste en España. Cuando saliste en España, para el que no lo sepa, hicieron el primer campeonato pro de España, que era un Open de Men's Physique, o sea, no había tallas, era todos contra todos. Y había de los mejores Men's Physique de España y también del mundo, internacionales, que es algo que tú lo ves y dices, joder, esto es un reto increíble y da incluso miedo. Pues Gerard no solamente quedó muy bien, sino que entre los bajitos, o sea, porque todos los altos los mandaron al inicio adelante, como el top 5. A ti te llamaron el primer call-out y de hecho quedaste sexto en una talla de 16 personas, que era muy complicado. Pondremos alguna foto por aquí. De hecho, era tan complicado que yo estaba ahí con Antonio en la primera fila y yo estaba viéndote a ti, viendo que no te lo estabas creyendo, como con cara de serio. Y yo estaba pensando, estaba muy cabrón, serio. Sonríe. Ya. Es como, o sea, yo sentía como que tú no estabas Estaba viendo... en el mindset de esto es la guerra y realmente no debería transmitirlo así. Debería haberlo transmitido pues como un Men's Physique. ¿Era el mindset de esto es la guerra o de que no me... O sea, porque yo pensaba que tú no te estabas creyendo, Puede ser que te estaban también. comparando con los mejores. Porque Puede al final ahí había gente muy top. Estaba Ander. tipo Jaime de la Madrid, Isra. Ferran, Irra... Sí. Ander, obviamente. Bueno, Ander, obviamente, pero los primeros 5 no eran ninguno de estos. Era Ander... Ander y chicos y franceses, chicos extranjeros. Sí, de fuera. Pero de entre los españoles, tú fuiste después de Ander el mejor, ¿puede ser? Puede ser. Y eso es una locura. Sí, eso es una locura. En ese campeonato sí. Eso es una locura si lo piensas. Sí. Es una locura. Entonces yo lo que estaba sintiendo era, joder, me gustaría... O sea, lo que más desearía en ese momento era que tú lo estuvieras disfrutando más. Sí, puede ser. ¿Tú crees que disfrutaste todo lo que pudiste? No, puede ser que no, porque ya viendo el line-up de antes decía, guau, esto,
o sea, el nivel es muy elevado y voy con cero expectativas. Y en el momento en que me llamaron en el primer llamado, sí que es verdad que, no sé, disocié un poco y no estaba ahí, digamos. Total, ¿eh? Estaba un poco fuera, out. Luego me dijiste, sonríe tal, y quizá intenté mejorar eso. Ok. Pero sí, quizá me ocurrió eso en España. Tío, porque, o sea, una cosa que yo siento de tus preparaciones es que siento que cuando tú estás haciendo la preparación, porque tú tienes pasión por esto y yo lo sé, y eres como muy consciente de todo lo que estás haciendo, Sí. disfrutas del proceso, disfrutas de los malos momentos, pero Sí. me pregunto, ¿disfrutas igual en la tarima? O sea, no quiero decir que no disfrutes ya con te salir, entiendo, ya te pero entiendo. eres, o sea, yo pienso que tú durante toda la DEFI estás muy presente. Sí. Vives el momento, Sí. te sientes culturista, vives el Sí. presente y te gusta ese lifestyle. Sí. Y a mí me da un poco como de pena Ya. que tú salgas a la tarima y que justamente lleves meses Ya. disfrutando del proceso para ese mismo momento, pero que el día que sales a la tarima no lo disfrutas tanto. Yo No- creo no- que no lo sé, ¿eh? sí, yo creo que en España sí que me ocurrió. En otros campeonatos quizá no me ha ocurrido tanto. En Francia lo disfruté mucho. El Mundial también lo disfruté mucho. Pero sí entiendo lo que dices y quizás es por el hecho de que, como norma general, no me gusta ser el centro de atención. Y cuando vas a competir, obviamente tienes mucha atención encima tuyo. Entonces puede ser que por ahí parezca que no lo disfrute, pero realmente yo he visto a posteriori, digo, hostia, tengo ganas de volver a estar en esa tarima. O sea, no es solo el hecho de llegar ahí, sino que lo que dices, todo el recorrido lo disfruto un montón y cuando llega ahí también lo disfruto un montón. O sea que Ok. sí. En ese sentido sí. Pero aunque quizás no lo transmito a veces. Ok. Sí. Y pues me alegra que lo disfrutes, porque joder, yo al final, una cosa que me gusta inculcar bastante a mis atletas es, yo sé que se te hace duro, yo sé que es jodido, yo Sí, sé que se obviamente. pasa mal, pero yo he hecho la vista atrás y cuando yo me preparé, Ujú. hace ya muchos años, cuando yo creo que no se había inventado la luz, Tus tiempos el telégrafo. Que que- pone una foto de Ivonne rajado porque nunca las sube y está de puta madre. y lo pienso y digo, ojalá lo hubiera disfrutado más, ojalá hubieras vivido el momento un poquito más, o sea, ojalá hubiera saboreado más el presente. Y eso es algo que yo inculco bastante y que de hecho yo hablo con muchos atletas que compiten y no se creen que yo les esté diciendo esto. Y yo les digo, tío, disfruta del momento. Yo Sí. sé que es duro, pero disfrútalo, porque luego el problema es cuando pasa el tiempo, echas la vista atrás y dices, ¡guau! ¡Qué bueno! ¿Sabes? Sí, ¡Qué momento tan chulo! Totalmente. O sea, yo recuerdo los días, por ejemplo, cuando fui a Francia, los 2 días antes, todo el proceso, o incluso en el Mundial, todos esos días los recuerdo con, o sea, de los mejores días de mi vida, digamos, en ese sentido. Claro. Tío, y porque realmente, o sea, una cosa porque al final también trabajamos trabajamos mucho la parte psicológica de que al final una preparación se hace dura, pero hay determinadas herramientas como para poder hacerla mucho más llevadera. Y una cosa que comento, bueno, hay muchas formas de relativizar, pero una forma que me mola mucho es decir a la gente, joder, qué bueno que cuando estás viviendo un mal momento, que se te hace duro, es lo más difícil para ti en ese momento en tu vida, la preparación y tal, pero qué suerte que depende de ti. O sea, es decir, qué suerte que lo peor que tienes en la vida o lo más duro que tienes en la vida es algo que depende de ti. Sí. Que igual a una persona que lo esté pasando mal porque está en la preparación, la recta final y tal, esto le puede tocar un poco los huevos, pero realmente si lo analizas con calma, es que bueno que lo peor que me pasa a mí ahora mismo en este momento es algo que yo he decidido, Sí, porque exacto. normalmente en la vida las peores cosas que nos pasan son malas, especialmente porque no las podemos decidir. No puedes cambiar nada. Y porque no podemos cambiar nada, no podemos influir en ello, pero qué suerte que lo peor que tienes, lo peor que te está pasando, es algo que tú mismo has decidido que te pase. Claro. O sea, pasar hambre por gusto es un lujo, realmente. Total. O sea, es un puto lujo. O sea, Total. o sea, sí, Total. estoy de acuerdo. O sea, yo siento como que hay determinadas interruptores en el cerebro que cuando tú eres consciente de ellos, dices, ah, vale, es como, ok, Puede pues ser. ya me alivia. Puede ¿sabes? ser. Como pensar esto, o sea, pensar que imagina, o sea, te pongo un ejemplo. Imagínate que hoy a mí me hubiera dado mucha pereza venir aquí a entrenar contigo, que no ha sido el caso, pero lo digo para establecer una analogía. Sí. Y aunque me hubiera dado mucha pereza, yo podría decir, joder, pues qué suerte tengo
que lo que más me está afectando hoy, que es que esto me está dando mucha pereza, es algo que yo mismo he elegido hacer, Sí, ¿sabes? exacto, exacto. Y yo uso mucho el racionalizarlo todo. O sea, Ok. yo soy muy racional y cuando paso hambre, realmente, o sea, lo piensas y es simplemente pues una señal fisiológica que te pasa porque estás en esta situación, pero has de saber que en X meses va a parar y no te vas a morir ahora mismo por hacer esto. Entonces, has de poner un poco la mente fría y poner tu mente en paz, decir, ok, voy a pasar hambre durante los próximos 4 meses, pues ya está. Tío, me encanta eso que acabas de decir, porque has tocado dos puntos muy clave que yo también intento, o sea, que intento mencionar. O sea, esto no se lo puedo mencionar así a todo el mundo, porque hay gente que quizá no lo racionaliza así, pero por ejemplo, esto que has dicho con Ander lo hablo mucho. Tipo, si tú estás sintiendo hambre, puedes hacer una asociación a que estás perdiendo grasa. O sea, a ver, puedes hacer esa ruta lógica. Es decir, puede llegar a ser peligroso en cierta gente, sí, pero entiendo claro, lo que dices. es decir, esto es como lo que hemos estado hablando antes cuando estábamos haciendo el remote, que las personas funcionan por recompensas. Sí. O sea, no te vas a mover sin que haya una recompensa. Entonces, lo que puedes hacer cuando estás viviendo una situación mala asociada a la preparación es asociar esa situación mala a en qué te está beneficiando. Sí. Porque si no lo asocias, Totalmente. si no metes esa asociación, no le vas a encontrar el beneficio y por tanto va a perder sentido para ti y vas a estar totalmente desincentivado a seguir hacia adelante. Que estoy con hambre, pues estoy perdiendo grasa. Que estoy reventado, es una consecuencia de que me estoy acercando al punto que quiero. Exacto. Esto puede ser un poco, no quiero que suene como tóxico, pero sí que es cierto que puede ser una herramienta. Sí, puede ser una herramienta si tienes la capacidad de racionalizarlo de esta manera. Porque, o sea, esto lo puedes aplicar a gente que no tiene estos conocimientos y puede desencadenar en una anorexia o lo que sea. Claro. Entonces, sí. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Exacto, pero sí. Y sobre todo cuando ya has pasado por ello, no es tu primera preparación o definición agresiva, yo creo que eso es muy positivo el racionalizarlo todo. O sea, Total. Sí. Y lo segundo que has dicho, que me mola mucho, es lo del tiempo. Que los seres humanos sufrimos mucho cuando estamos viviendo una situación mala porque nuestra mente, de forma implícita, no es capaz de ser consciente de que ese sufrimiento es temporal. Corto plazo, sí. Y en el momento en el que tú racionalizas que es temporal, es como que el alivio es instantáneo. Sí, totalmente. Y eso creo que pasa mucho en las post-competiciones. La gente, la primera post-competición que vas a hacer, te crees que vas a tener hambre infinitamente durante todo el resto de tu vida, incluso dices, guau, yo en volumen, cuando esté en volumen me voy a comer este kilo de lechuga. Y realmente estás pensando con el pensamiento de preparación, pero has de tener en cuenta que estas ganas de comer no van a estar siempre ahí. Claro. Entonces, Claro. yo creo que cuando has pasado una definición muy agresiva a la que haces un volumen, creo que vas con más cautela, porque sabes que Claro. ese hambre voraz va a desaparecer pronto. Y está muy bien este tema de la poscompetición y el tiempo. O sea, tú cuando acabas una preparación, obviamente tienes mucho hambre porque tu porcentaje graso es bajo. Como tienes un porcentaje graso bajo que a nivel hormonal no es sostenible para tu cuerpo te manda señales para que comas más. ¿Qué señales son? Hambre. Entonces, a medida que tú vas incrementando tu porcentaje graso en la poscompetición, el hambre va disminuyendo porque la leptina, que es la hormona que regula una de las hormonas que regula la saciedad, va aumentando. ¿Pero tú crees que es lineal? Porque muchas veces la gente dice, bueno, voy a ganar 5 kilos de grasa para que el hambre se me vaya. Pero yo creo que no van de la mano. No. Entonces, yo creo que no es lineal y además seguramente en cada definición que hagas sea diferente. Cambia, sí, 100%. De hecho, esto lo hablaba en un vídeo también con Ander, que él en la definición del año pasado pasaba menos hambre que ahora. ¿Por qué pasaba menos hambre? Porque no ha dado tiempo a que el físico se recupere. Claro, no ha dado tiempo a que esos niveles baseline hormonales vuelvan a el punto al que estaban antes de empezar a trabajar juntos, antes de hacer la primera definición. Entonces, desde luego que no... O sea, no sé si la gráfica es lineal, pero desde luego que no se... O sea, que para el mismo porcentaje graso
si has definido 2 años seguidos, No tiene por qué, claro. no se equipara. No. Y volviendo a lo de la poscompetición, claro, el objetivo de la poscompetición es básicamente, lo voy a resumir en una frase, o lo voy a intentar resumir en una frase, es intentar aguantar lo máximo posible, es decir, que la subida de peso sea todo lo progresiva posible hasta llegar a un punto en el que el hambre no sea un problema. Exacto, que Ese dejes es de el pensar objetivo. en eso Eso en el fin de semana para irte a comerte una hamburguesa. Exactamente. O sea, puedes pensar en ello y puedes hacer una comida libre, eso Sí, no hay 100%, problema, pero la 100%. cosa es que no haya excesos de 5.000 calorías o Claro, cosas que así. yo creo que en mi primer volumen quizá eso es en lo que pequé más, así visto a posteriori, de decir, hostia, yo llegaba el sábado y decía, no sé qué quiero, si quiero indio, quiero hamburguesa, quiero no sé qué, y llegaba ese día y decía, guau, hoy es el día. Claro. Entonces ahí quizás ese superávit se te va de las Se te va, manos. sí. Entonces quizá habían picos de Sí. el lunes pesas X y luego toda la semana bajando. Claro. Tío, de hecho, esto es una de las cosas que yo pregunto no ya en atletas, sino en mis revisiones, que cuando tú ves que el peso está subiendo, tienes que saber hasta qué punto esa subida de peso está influida por los cheat Comidas, meals. sí. Porque si tú tienes un peso que sube, pero la única razón por la que sube es porque la media se dispara por un día en concreto, claro. igual en la media la subida de peso es adecuada, a nivel Sí. numérico está bien, pero a nivel de ganancia de masa muscular No. no está bien porque la correspondencia del superávit con el resto de días de entrenamiento no se está ajustando bien, es decir, no se ajusta la oferta de comida a Con el la demanda que se genera en cada uno de los días de la semana. Claro. Y eso Sí, es una sí, putada, por eso los que seáis entrenadores que estéis viendo esto, Sí, esa pregunta tenéis que hacerla. sí. Y luego yo una pregunta que te quiero hacer es, o sea, a mí me mola mucho tu filosofía porque de todos los años que llevas entrenando, tú no has decidido competir hasta tarde, es decir, hasta estar seguro. ¿Esto por qué ha sido así? ¿Porque no te veías o porque querías estar seguro o porque tienes respeto por la competición? Sí, yo creo, obviamente, porque tengo mucho respeto por la competición. Segundo, porque hasta hace pocos años la oferta de culturismo natural era muy limitada y no me veía. Entonces, ha sido con el auge del culturismo natural que he dicho, bueno, pues quizá le voy a dar una chance. Y realmente iba con 0 expectativas. O sea, es lo que dices, tenía mucho respeto y no me veía realmente. Decía, ostras, viendo lo que hay ahí fuera, que obviamente lo que veía fuera en cuanto a culturismo natural era Darío, era este tipo de personas. Sí. Entonces decía, hostias, estoy muy lejos. Pero a raíz de Finespar, de juntarme con gente como contigo, con gente que está más metida en el mundo, pues dije, venga, vamos a probarlo, pero con 0 expectativas. O sea, no tenía la intención de Road to Pro, ¿sabes? Eso no se me pasaba por la cabeza nunca. Claro. ¿Tú crees que es un poco tóxico poder, o bueno, ¿crees que es un poco tóxico meterte la cabeza tipo Road to Pro? Yo creo que es... A ver, depende de la persona, porque hay gente que le puede ir bien, pero el después, cuando no te has hecho pro, Claro. yo creo que puede salirte muy mal. O sea, vas a pasarlo mal por frustración o, bueno, sí, frustración o decir que es que el juez tal. Entonces, yo creo que no tienes que ir con esta mentalidad. Sí que es verdad que puedes ir con tu película en la cabeza. Sí. Pero como una herramienta, no como un objetivo, Claro, ¿no? claro, de decir, buah, ¿te imaginas qué Sí, tal? Sí. Pero no diciendo, me voy a hacer pro, me lo merezco. ya. Esto, con esta mentalidad no se lo aconsejo a nadie. A nadie. Claro, o sea, puedes hacerlo en el caso de que veas o sea, yo pienso que uno de los problemas de ir con esa mentalidad es no ver qué hay después. En plan, tipo, vale, ¿qué pasa si no me hago pro? Claro, sí. Porque muchas personas que tienen esa mentalidad, o de no digo pro, pero ganar o lo que sea, es como que no visualizan más allá. Ya. Y eso es un problema. Y esto es una de las cosas que yo recomiendo y está relacionado con lo que hemos explicado antes de relativizar. O sea, al final, cuando tú estás haciendo una preparación, sí o sí tienes que pensar en qué hay el día después. Sí, 100%. Porque esto lo recomiendo mucho. Si estás preparándote para competir, lo primero, antes de hacer la preparación,
piensa en el día después. Piensa en qué planes vas a hacer, a dónde vas a viajar, qué vas a estudiar, qué proyecto vas a tener, Exacto. qué vas a hacer con tu novia, Ujú. lo que sea. ¿Por qué? Porque es que si no, el día después de la competición ya no vas a tener nada que te motive, nada que te incentive, nada que te impulse. Y eso va a ser un bajón impresionante. Sí, tal cual. Especialmente si tu aliciente para competir ha sido hacerte pro y no te has hecho. Exacto. Porque ahí va a ser una locura. Sí, y aunque te hagas pro, es que en el 99% de los casos te haces pro, ¿qué? Ya, ya, ¿Qué ¿y qué? cambia en tu vida? Ya. Que puedes tener un poquito más de alcance en redes sociales y lo que quieras, pero tu vida mañana va a ser lo mismo Sí, realmente. total. Lo único que vas a tener una tarjeta así, Sí. de plástico. Que te va a llegar a los 6 meses, por cierto, ¿no? Sí, tarda un poquito, pero sí, tienes el estatus social que ahora está en redes sociales de... Obviamente, pues te lo pones en el perfil, en plan, soy WNF Pro, pero no cambia en nada, nada. Quizá a tu alrededor tienes un poco más de wow, pero en tu vida, en tu día a día no cambia nada prácticamente. Entonces, la gente lo idealiza mucho Claro. y es lo que dices. Piensa en tu trabajo, piensa en tu pareja, en tu familia. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Quizás has estado 4 meses dejando un poco de lado, pues intenta Claro, eso es. reordenar la balanza de tu Sí. vida. O planear lo que... O sea, yo lo digo sobre todo, lo de pensar que el día después, lo digo sobre todo porque, joder, al final, el estar en una preparación y pensar en el día de la competición te produce mucha dopamina, Sí. que es lo que te permite avanzar. Mm. Pero cuando ya esa dopamina no existe, es que literalmente es como... No tiene, o sea, como que no Estás tienes vacío. ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Estás como vacío, es como una burbuja que se rompe. Sí. Y a mí eso me pasó un poco también como la primera temporada de competiciones en 2021, que cuando todo eso se acabó era como... "Uf", y ahora es como, ¿qué? ¿Sabes? Claro. Y luego ya empecé a procesarlo de una forma diferente, en plan, oye, ahora piensa qué vas a hacer después, luego llegan las navidades, qué vas a hacer, qué Ujú. viaje, no sé, vete al monte, pienso en que voy a Sí. ir al monte a hacer esta excursión, cosas Sí, así, sí, ¿sabes? sí, tal cual, tal cual. O sea, yo creo que es importante Mm. que se te va a desbalancear la vida, Claro, pero intenta volver a lo que tenías antes y no dejes de lado Claro. y digas, wow, ahora soy pro, Claro. ahora ya está, Claro. no tengo nada más, ¿no? porque luego una cosa es, vale, soy pro, pero ¿para qué quiero ser pro? Claro, porque ahora eres pro y compites contra Claro, gente muy buena. claro. Porque, o bueno, también hay gente que quiere ser pro y luego no competir más. No, y simplemente- no competir más, sí. Bueno, a ver, sí, porque al final te has puesto una expectativa y si quieres seguir en esa progresión, Claro, lo más normal, a no ser que seas un under de turno o un daría de turno, no vas a tener esa progresión. claro. Entonces, pues, Mm. bueno, un poco relativizar todo esto Mm. de las competiciones. Porque Total. por desgracia, poca gente vive de esto, por no decir nadie. Por nadie. Sí, 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 Total. sí. Y tú, y si tuvieras que, ahora que con todo lo que sabes, Ujú. tuvieras que aconsejar al Gerard de 2021-22 antes de iniciar, ¿qué consejo le darías? A ver, yo ya te he dicho que iba con 0 expectativas. Y yo quizás le diría que me lo crea un poco más. Ok, Porque yo decía, bueno, en verdad, a ver, estoy fuertecillo, pero tal, pero no me veía ganando nunca. Entonces yo le diría, créetelo un poco más. ok. Sí. O sea, tú dirías que eras ultra pesimista. Sí, yo creo que más ultra pesimista. O sea, sabía que tenía un físico decente, pero no iba con aspiraciones de hacer ni un podio ni ganar nada. Entonces, Ok. yo diría eso, de O sea, no ser tan... Es decir, que tú estabas, o sea, en dos escenarios catastróficos, tú estabas más cerca de no competir por verte fatal. No, no. Que de pegártela por haberte inflado el ego de que ibas a hacer... No, yo creo que iba a competir 100%, porque es lo que te digo, me gusta esto. Y antes de iniciar la primera preparación, yo ya hice mis preps, entre Claro. comillas, que eran definiciones relativamente extremas, que ahora, viéndolo en perspectiva, me quedaba 4 o 5 kilos del punto de competición. Entonces, a mí me gustaba este proceso. Entonces, la competición era más la guinda del pastel. Ok, Es decir, yo ya he hecho estas preparaciones, entre comillas, no a este nivel, obviamente, pero yo sabía que iba a competir. O sea, no me iba a tirar para atrás. ok. O sea, yo como norma general, cuando quiero algo, voy hasta el final, no dejo las cosas a medias. Entonces, pues, yo sabía que iba a competir, pero yo a mi alrededor decía, a ver, ojalá haga un top 5, ojalá, y ya está. No sé si hasta cierto punto quizá era por un tema de
no ponerme presión sobre mí Ok. mismo. Pero yo creo que sí, yo pensaba eso, que un top 3 me parecería muy, muy difícil. Entonces, yo iba con esa mentalidad y le diría eso, de creérmelo un poco más. Que ahora, en esta preparación de 2024, quizás sí que me lo creí un poco más, porque ya tenía la experiencia de 2022, hacer un tercer puesto en España, hacer un tercer puesto en el Mundial, y ya iba con un poco, por ejemplo, en Francia ya, de hecho tú, la planificación del día de la competición de Francia, ya me pusiste, vale, cuando salgas en tu categoría, cuando salgas en el overall y cuando salgas en el pro. O sea, ya ibas con todo planificado. Sí, que yo sí, dije, sí. a ver, ok, ¿sabes? Pero bueno, Claro. No, pero eso, o sea, hay que hacerlo siempre y hay que... A ver, yo sí que es cierto que lo hacía porque confiaba mucho, Hmm. pero que eso hay que hacerlo, tío. Sí, 100%. Te mejora el ánimo eso. Bueno, sí, o sea, dije, hostia, pues en verdad creo que puedo hacer un buen resultado. O sea, yo ya iba un poquito más convencido por lo de 2022, pero obviamente sabía que era muy difícil. Pero decía, venga, vamos a intentarlo. Claro, pero ibas más confiado que en Que en 2022. 2022, Sí, un poquito más, sí. Ok. ¿Y qué se te pasó por la cabeza cuando te ganaste la Pro? No sé. O sea, obviamente mucha emoción de... Coño, o sea, realmente gané mi categoría y gané el overall. Todo el rato estuve en el centro, o sea, disfruté mucho esa competición y dije, guau, en verdad, uno de los mejores días de mi vida, no por el hecho de ganar, sino por el hecho de estar disfrutando esa competición, que es lo que dices. Quizá en España no la disfruté tanto como el de Francia. Se me pasó por la cabeza el decir, pues, bueno, realmente no cambió mucho mi vida, pero fue un día, pues, que realmente lo recuerdo con mucha felicidad. Perfecto, tío. Perfecto. Pero es eso, no me cambió la vida, en ese sentido. Muy bien. Sí. Tío, me mola mucho la charla. Muy bien, tío. Me mola Está muy muchísimo, guay. tío. Hasta guay el entreno. Sí. Y espero que no pase mucho tiempo hasta que nos Esperemos volvamos a que ver. no. Esperemos que no. Y chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha molado, dale like, dejadnos ahí un comentario. Si queréis así más temas picantes o interesantes que comentemos en estos debates, en estas charlas al final de los entrenamientos. Y como siempre, vamos a darle caña y seguimos trabajando. Trabajando.